este estudio, perfeccionar nuestra vida personal. Es el título. Voy a compartirles algo que recibí en la enseñanza que Cristo nos ha dado en este caminar. Empezamos con Hebreos 4, versículo 12, en el nombre de Jesús. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, perdón. Dice, en este estudio que Cristo nos está dando en esta hora, y que Dios cada día quiere perfeccionar en nosotros el área de la mentira. ¿Cuántas veces tengo que hablar con la verdad? ¿Cuántas veces nos hacemos esta pregunta? ¿Cuántas veces tengo que hablar con la verdad? Nos preguntamos todos. Ahora en este mismo instante. Y nos vamos a responder delante de nuestro Padre. ¿Cuántas veces, hermanos? Hermana Merced, hermana Margarita, hermana Ramón, hermana Katy, hermana Mayra, hermana Fanny, hermana Elenita, hermano Miguel. ¿Cuántas veces tengo que hablar con la verdad? Otra pregunta, ¿por qué debo tener cuenta y bien calculado en mí las veces que debo hablar con la verdad? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no es cierto? Cuando me vea cometer el error de la mentira, inmediatamente debo corregir en mi mente y en mi corazón lo que estoy haciendo para no manchar el crecimiento ante su presencia, ante la presencia del Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a Juan 8, versículo 44. Dice Juan 8, versículo 44, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Dice, la fuerza y la fortaleza está en el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos movernos en lo que hay en nuestro pensamiento, en nuestra mente, con base al Espíritu de Dios. Nuestro Padre va a ver si todo se lo entregamos a Él. Por eso no debemos sentir temor a hablar con la verdad. Debemos perder ese temor y enfrentarnos al diablo y mostrarle que sí podemos hablar con la verdad. Ser transparente es en este tipo de cosas, toda como la verdad nos va a ayudar a nosotros a sentirnos bien. Algo muy especial que comienza a surgir por dentro de nosotros y es hermoso cuando empezamos a superarlo. Si logramos esto, comenzamos a salirnos del mundo de la mentira y esto nos ayuda a superar otras correcciones en nosotros mismos. Hay una tarea que vamos a hacerla nosotras y es estas dos preguntas. Nos vamos a preguntar cada una de nosotros y de nosotras cuántas veces logramos caer en la mentira en el día. Todos los días tenemos que autoexaminarnos, ¿no es cierto? Es como un examen que nos hacemos. ¿Cuántas veces lograste caer en la mentira durante el día? En el día.
La otra pregunta, ¿cuántas veces lograste captar las correcciones ante el Señor? Es ante Dios que tenemos que corregirnos, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces captamos las correcciones ante nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre? Esa lógica y esa chispa de capturar, de captar en el momento el error, nos va a ayudar. Dice la palabra dice en este estudio, nosotros mismos somos tropiezo de nuestras propias bendiciones. La base para poder llegar a ser bendecidos, escrito en nosotros mismos. Está escrito que Él es la base angular en nosotros. Cristo es la base angular en nosotros mismos. Por eso es que está escrito en la base angular para nuestras propias necesidades. Debemos cada día perfeccionar nuestros propios errores. Sé que estoy en disposición ante los ojos de Dios de cambiar y ser una persona nueva. Es una palabra que está en nuestra escritura, ¿no es cierto? Porque Él nos invita a ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí cosas nuevas vendrán. Y quien no ha nacido de nuevo, pues no verá el reino de Dios, ¿no es cierto? Nos dice su palabra. Y luego nos dice Efesios 2, del 20 al 22, dice así. Están cimentados en el edificio, cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. En él ustedes se van edificando. Nosotros nos vamos edificando. En Cristo nos edificamos. Siempre con él podemos, tomados de su mano, edificarnos a esa estatura que él nos quiere llevar, hasta ser un santuario espiritual de Dios. Cada uno forma la base porque siempre tratamos de levantarnos. Muchas veces escalamos 5 y luego nos devolvemos otra vez a 2 escalones. Siempre avanza y tarde que temprano, cuando caemos, pelamos el cobre, ¿no es cierto? Lo que viene de Cristo perdura y lo que no se desborona. Luego nos preguntamos, ¿por qué me cuesta reconocer mis errores? ¿Por qué nos cuesta a nosotros reconocer el error, las faltas, nuestros pecados? Muchas veces nos cuesta. ¿No es cierto? Nos hacemos esa pregunta. Vamos cada uno a preguntarnos, ¿por qué me cuesta reconocer mis errores? Siempre vemos la paja que hay en el ojo ajeno y no la viga que hay en nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Luego nos preguntamos, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Por qué siempre siento tener la razón en todo? Luego dice, hay una conciencia en el ser humano y esa conciencia, cada quien es consciente de lo que hace y dice. Cada uno en el fondo de sí mismo sabe que no tenemos razón. Y si cada vez que sigues, ¿no ves? Seguimos tropezando, seguimos cayendo. En Cristo, a pesar de sentir la persona de que tiene la razón, es ella, y la otra persona no, y la otra persona no nadan una verdadera oportunidad de darnos respuestas. Cuando siempre vemos el error en el otro y no miramos nuestros errores, no vamos a encontrar corrección, ¿no es cierto? Y no nos vamos a dar la oportunidad de mejorar para corregirnos. Es nuestra conciencia, Dios nos dio una conciencia del bien y del mal para entender lo que no está bien, que podemos corregirlo en Cristo Jesús. Dice la palabra en Proverbios 12:15. La persona que, bueno, antes de leerla vamos a decir, la persona que está en Cristo se calla
y acepta que la otra siga en su razonamiento y no hace nada porque ya no le toca a otra. O sea, qué bueno es aprender a callar, ¿cierto? Muchas veces recordemos que no es bueno terquear con un terco, dejar que la otra siga en su propio concepto, en su propio razonamiento, pero no nos corresponde a nosotros, sino que Dios se encargue de hacerle entrar en razón y entender el error, ¿cierto? Hacemos más callando que terqueando con el terco. Dice en Proverbios 12, versículo 15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En Proverbios 18:6, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Proverbios 29:11 nos dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Proverbios 12, versículo 16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo podemos superar la necedad y la terquedad? ¿Cómo la podemos superar? De muchas maneras, ¿cierto, hermanos? Cristo nos trae siempre la manera sabia, porque todo lo podemos en Cristo, hermanos, que es nuestra fortaleza. No podemos decir que no lo puedo hacer. Sí lo podemos hacer, porque todo en Cristo Jesús podemos lograr con Cristo Jesús. Él es nuestra fortaleza, porque su Santo Espíritu nos escudriña y nos lleva a una verdad. Uno no puede hacer lo que está mal ante los ojos del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Porque así como Dios está siempre las 24 horas del día con nosotros y nos está probando constantemente para ver hasta dónde nosotros corregimos nuestros errores. En la mano de nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, Él está ahí siempre para construir en nosotros esa persona que Cristo quiere formarse en nuestro corazón. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y aquí son hechas nuevas. Nuevas cosas vendrán con Cristo Jesús, ¿cierto? Es tan importante para nosotros estas palabras que Cristo nos da para que nosotros podamos hacernos una autorreflexión, una autoevaluación, examinarnos constantemente al finalizar del día o muchas veces cuando está ocurriendo la situación, ¿no es cierto? Cristo siempre está ahí, de su mano con nosotros, siempre nos tiene sostenidos cuando nosotros nos agarramos de Él, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el día. Por eso dice que Él persevera. Él siempre nos dice que estemos siempre en constante oración. Siempre nos invita el Espíritu Santo de Dios a permanecer en Él. Por eso dice, no temas, no desmayes, yo estaré contigo, porque Él sabe que necesitamos tenerlo siempre con nosotros, en su presencia debemos estar. Dice en su palabra, Él siempre nos insiste que seamos constantes, ¿no es cierto? Velad y orar para que en el día malo, porque no nos está diciendo que tenemos días, tendremos días en que vamos a tener la situación, la dificultad o lo que se nos venga, la prueba o lo que Dios nos permita mirar, porque Él siempre está mirando en nuestra vida de crecimiento y de perfección, porque Él vive perfeccionando la obra que Dios empieza, la termina. Por eso Él quiere perfeccionar en nuestra vida personal, que es con Cristo Jesús,
a esa persona que es Cristo. Y su Espíritu Santo de Dios siempre está allí con nosotros. Él nos hace, es como que es la campanita, ¿no es cierto?, que nos está dando la verdad. Siempre está mostrando la verdad de cómo estamos delante de nuestro Dios. Su palabra nos escudriña, su palabra nos da la verdad. Por eso nos dice que la palabra de Dios es viva. Esta es la que nos está dando cada día esa vida que Cristo viene a formar en nosotros. Es tan eficaz, es tan cortante que a muchos de nosotros quebranta, ¿cierto? Nos exhorta, nos libra, nos limpia, nos sana, nos purifica. Y dice, como dice su palabra, es espada de dos filos, no son un filo, sino de dos filos, ¿no es cierto? Tan poderosa es su palabra, que siempre está con nosotros y penetra hasta partir el alma. Es allí en lo profundo que penetra. La palabra penetrar, ¿cierto? Es a lo profundo, allá adentro, en lo escondido, en lo secreto, en lo profundo de nuestro corazón. Escudriña esa mente. Solo lo hace Dios. Y el poder de su palabra que nos llega con la verdad. El Espíritu de Dios, ¿no es cierto? Llega a nuestro espíritu, lo que Él formó en nosotros. Su Espíritu de Dios con nosotros está. Por eso a nosotros cuando cometemos un error delante de Dios, Él está siempre allí para escudriñarnos. Siempre está ahí y nos hace sentir, hermanos. La presencia del Espíritu Santo nos hace sentir con su palabra. Dice la palabra de Dios, las coyunturas y los tuétanos. Hasta, imagínate hasta dónde nos llega. Hasta las coyunturas. Hasta allá penetra, oh poder de Dios, ¿cierto? Su palabra. Y el tuétano, imagínense hasta dónde, hacia adentro de los huesos, uno ve el tuétano y es algo profundo. Gloria al Señor, su palabra. Dice su palabra que Él discierne los pensamientos, o sea, está allí en lo que sabe que es bueno, que es malo, que está dentro de nosotros, ¿no es cierto? Él lo sabe, su palabra, por eso en ella tenemos que estar siempre sujetas al poder y sujetos al poder de la palabra, hasta las intenciones del corazón. Es decir, si uno echa una mentira, si uno siente el temor a Dios, si hay lealtad a Dios, si nos cuidamos de no pecar, ¿cierto? Todo eso lo ve el Señor. Y todo esto no lo perfecciona Dios. Él perfecciona todo, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, para la gloria suya, para la gloria de Dios, para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Esta palabra que nosotros recibimos y que el Espíritu de Dios nos enseña es para perfeccionarnos cada día. En eso está nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo y nuestro Padre, perfeccionándonos cada día. En algo que tenemos que liberarnos, porque Él nos quiere libres, libres de, ese, de esa mentira que el enemigo viene a traer a las personas, al corazón del hombre, ¿cierto? Fíjese que en Juan 8 nos dice Él claramente, ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. O sea, no está diciendo a quién tenemos por padre, ¿cierto? ¿Al enemigo, al diablo, o me tienen a mí, a la verdad? Entonces, por eso nos recuerda, él ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no es y no se ha mantenido en la verdad. Es decir, siempre ha sido falso, mentiroso. Y por eso nos está diciendo, no le crean, no lo acepten, no le sigan la corriente. Renunciemos a la mentira. Lo que se le ocurre a mí, la palabra en Juan lo dice ahí mismo, lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso. ¿Quién? El enemigo de Dios, ¿no es cierto? Y padre de toda mentira. Entonces el Espíritu Santo de Dios nos viene a traer la verdad.
que es Cristo Jesús, para sostenernos en Cristo Jesús. Esto es lo que quiere siempre Jesucristo con nosotros, la verdad, su palabra, su presencia es viva, es eficaz en el nombre de Jesús. En ella siempre tenemos que mantenernos para estar sujetos a la verdad. Ella es la verdad, la palabra de Dios. Él quiere que nos sostengamos de ella, que no le creamos a quien no tenemos que creerle, sino solo a Dios. Gloria al Señor. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes, hermanos. Un estudio pequeñito. Esto lo recibí en el año 2021 cuando estábamos en el COVID de parte de la sierva que falleció, la pastora Nora. Ella nos hizo este estudio durante el COVID. Quise compartirlo con ustedes. Fue en febrero 10 del 2021. Yo le preguntaba al Señor que qué quería que yo le dijera a los hermanos. Y de pronto me dio por abrir este cuaderno de los tantos cuadernos que uno lleva en este camino, ¿cierto? En Cristo Jesús, escribiendo. Y no sé, se presentó este cuaderno y quise compartirlo con ustedes, hermano, en estas primeras páginas del cuaderno. Es un cuaderno. Quise compartir con ustedes porque ella nos decía, tomen el cuaderno y tomen apuntes porque vamos a la palabra que ella es la verdad. Tenemos que liberarnos de la mentira y vamos a la verdad. Ella nos va a ayudar a ser libres, la palabra de Dios. Y eso nos ponía a compartir. Por eso hoy comparto para mí, para ustedes, hermanos, estas reflexiones que Cristo nos trae a través de su palabra. Siempre nos debemos preguntarnos, ¿cierto? ¿Cuántas veces lograste caer en la mentira en el día? Es preguntarnos constantemente para que ante los ojos de Dios estemos libres de esa fuerza contraria a Cristo, de ese enemigo de Dios. Él está siempre ahí, atento como león rugiente, ¿no es cierto? Acechando por la presa, a ver quién cae. Y luego nos preguntamos siempre cuántas veces logramos captar las correcciones ante Dios. De una, en ese momento poder tener la chispa y detectar el error y de inmediato corregirlo, ¿no es cierto? No está. Él siempre está allí para corregirnos y ayudarnos. Siempre el Espíritu Santo siempre está para ayudarnos, para la gloria y honra de Dios. Pero muchas veces nos cuesta reconocer nuestros errores, dice. Una pregunta que nos hacen, ¿por qué me cuesta reconocer mis errores? ¿Será que hay algo dentro de mí que debo liberarme? Muchas veces la altivez, ¿cierto? La falta de humildad, la falta de sinceridad. Entonces, todo esto nos hace a nosotros reflexionar. Luego nos preguntamos siempre, ¿por qué siempre siento tener la razón? En todo creemos tener la razón. ¿Será que tenemos la humildad? Hay necedad, hay terquedad. ¿Qué hay en mí que no me permite ver el error en mí misma? ¿Qué hay dentro de mí como humana? ¿Cierto que Cristo nos puede ayudar cuando lo reconocemos, cuando se lo ponemos a Él? Por eso nos está hablando de la confianza en Él. Debemos tener la confianza en Él, en Dios, para poder liberarnos, ¿cierto? Para poder tener temor a Dios, de hablarle todo y contarle todo, entregarle todo, hablar con Él con la verdad. Es como como un ejercicio constante, ¿no es cierto? Que debemos hacer con Él todo, porque Él nos ayuda para bien, no para mal. Su voluntad es esa, es buena, es agradable, es perfecta para con nosotros. Entonces, esa es la voluntad, de que nosotros confiemos más en Él para estar en la verdad. Porque ante los ojos de Dios nada es oculto, ¿cierto? Todo está puesto en los ojos de Él. Y por eso nos decimos, si esto está ocurriendo, si hay necedad, si hay terquedad, fíjese que Él nos tiene todo para mejorar. En Proverbios, que es donde nos dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, es decir, su palabra. Pero muchas veces no creemos estar
bien con nuestros propios conceptos, con nuestras propias opiniones, pero la palabra es de Dios, esa es la que nos dirige, esa es la que nos orienta, esa es la que nos enseña, esa es la que nos ilumina, ¿no es cierto? Y recordemos siempre que los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a riña, ahí es donde nos tenemos que cada vez reflexionar, ¿cierto? El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. ¿Qué hay en nosotros? Necedad, terquedad, ¿qué hay? Todo esto es como un autoexamen en nosotros, una conciencia que cada día tenemos que estar. El necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto, o sea, deja de lado la ofensa, deja de lado lo que me digan, ¿no es cierto? Es como no prestarle atención a lo que venga de la boca del otro, que Dios se encarga y nosotros simplemente con sabiduría y con prudencia dejamos pasar en alto. Vamos directamente a la obediencia de Dios, ¿cierto? A la voluntad de Dios, lo que Él quiere que hagamos. Sí lo podemos hacer, no es difícil, porque todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fortaleza para lograrlo. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios.